queridos alumnos. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de USIL, y es con inmenso placer que hoy día quiero presentar el primer webinar que tenemos entre dos universidades muy queridas para nosotras, con las que estamos trabajando ya desde hace más de un año conjuntamente. Una es una universidad en Buenos Aires, Argentina, UADE, la Universidad Argentina de Empresa, y la otra es la Universidad EAN, que está ubicada en Bogotá, Colombia. Así que con la iniciativa desde la parte internacional y tratando de ver cómo somos tan parecidos los países hermanos de la TAM, hemos escogido varios temas. Este va a ser el primero que se va a desarrollar, y webinars como este tendremos una vez por mes. Vamos a empezar con un tema que consideramos que es interesante para todos los tres países, que se trata acerca de la reactivación económica frente al COVID. Decirles que vamos a tener 4 segmentos en los cuales habrán preguntas también posibles, y trataremos de solucionarlas y responderlas con los especialistas. Quisiera entonces presentar al primer ponente, que es Juan Antonio Lilo, de USIL, y él también está a cargo del laboratorio Bloomberg, que dicho sea de paso, las 3 universidades tenemos laboratorio Bloomberg, que es una de las áreas también en las cuales podemos hacer investigación conjunta y que será, estoy segura, muy interesante. Le doy el paso a Juan Antonio, por favor. Buenas noches, gracias Claudia, es un placer estar con nuestros socios de UADE y UEAN. En esta ocasión voy a empezar con algunos indicadores macro que nos harán ver cómo el efecto del COVID está afectando principalmente las economías desde el punto de vista de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. Vamos al siguiente slide, por favor. Miren, este gráfico lo hicimos con Bloomberg, y hace poco, si podemos comparar los Productos Brutos Internos de los 3 países, comparados con el año anterior, en el último anuncio del Banco Central en marzo, que coincide con el de Colombia y Argentina, hemos tenido una caída bastante significativa. Y esto se debe principalmente al efecto que está teniendo la pandemia en la actividad económica de los países. Y esto de aquí lo vamos a develar a continuación desde el punto de vista del motor de la economía, que son las pequeñas y las medianas empresas. Por eso vemos esta tendencia, es una caída bastante acentuada, ¿no? En el año 2009, si observamos, Argentina también tuvo una caída de este tipo, y en el caso de Colombia se ha mantenido un poco más estable, pero esto también tiene una relación bastante cercana con lo que vivimos al día a día, ¿no? Cada uno de nosotros. Muy bien. Siguiente, por favor. En este caso, hemos tratado de modelar los principales indicadores macroeconómicos, como son el PBI, que indica cómo está creciendo la economía. Como veremos aquí, el proyectado para el 2020 por las instituciones más significativas, los bancos de inversión, los bancos centrales, los centros de research, nos dicen que hemos tenido todos los 3 países una proyección mucho más acentuada hacia abajo de lo que se había proyectado inicialmente. Asimismo, podemos ver los indicadores de inflación para Perú, Argentina y Colombia, que se mantienen relativamente estables por el control que tienen los bancos centrales de la liquidez en el mercado, pero también podemos observar que hay una consecuencia lógica de esta situación, que es el aumento del desempleo, ¿no? Se prevé que este escenario se proyecte 2 años más, por tanto, es un tema ya estructural, no solamente coyuntural, y eso va a afectar definitivamente las economías de las grandes empresas como la del ciudadano a pie. Y aquí en el tipo de interés, caso contrario de lo que se pensaría que ocurriría en un escenario de crisis, lo que está pasando con Perú es bastante interesante. Como verán,
la tasa de referencia ha caído a menos de 1%, lo que quiere decir que se le está dando mayor liquidez a las empresas en el sentido de que tienen acceso a créditos más baratos. En el caso de Argentina, por las proyecciones, y de Colombia, tienen unas políticas particulares de cada país, pero la tendencia es que el Estado pueda financiar a las pequeñas y medianas empresas que son el motor principal de estas economías. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas características generales de las pymes que han sido recogidas de estadísticas internacionales como de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el último año fiscal, ¿no?, del 2019. Y podemos observar que el gran número de pymes se concentra en los grandes países como Brasil y México, pero que Argentina, Colombia y Perú, que en este caso estamos siendo socios en esta presentación, tienen un número también importante. Luego, respecto a los sectores económicos principales, podemos ver que el que está más relacionado con las pymes son los servicios. Y en este conversatorio vamos a develar que las pymes tienen un factor de formalidad que es muy relevante para determinar el nivel de liquidez que necesitan. Y por tanto, al estar concentrada en el sector de servicios, se van a ver sumamente afectadas por esta situación de pandemia. En el caso del porcentaje del empleo que ocupan las MIPYMES, aquí incluimos a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas. En el caso de Colombia, Argentina, México y Perú, son los países que concentran más del empleo en estas unidades productivas, ¿no? Y algo que también es importante destacar es que en cuestiones de nivel de ingreso representan un ingreso de caja significativo para las familias y las empresas. Siguiente, por favor. Aquí le doy el pase a mi colega Karina de UADE para que nos explique la situación en Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, continuando la presentación que hizo mi colega, nosotros podemos situar a la Argentina en este escenario con estas estadísticas. Tenemos la distribución de los diferentes sectores de la economía y donde vemos el impacto que tuvo la cuarentena por motivo de la pandemia, y tomamos de referencia, por ejemplo, los dos primeros renglones y los últimos dos. Si nosotros nos vamos a hoteles y restaurantes, recreación y cultura, vemos que del total de las empresas pertenecientes a esos sectores, el 67% de esas empresas han tenido un impacto negativo en relación a su facturación. Es decir, ese impacto negativo resultó ser de más del 30% de la caída de la facturación medida en términos interanuales. Creo que este guarismo comparte, digamos, mis colegas en cada uno de esos países, porque justamente esta suspensión o esta limitación, mejor dicho, a la circulación de las personas en cada una de nuestras economías trajo aparejada la reducción de la demanda provista por los servicios de hoteles y recreación. Si nos vamos más abajo, vemos el sector de informática y comunicaciones, donde vemos que del total de las empresas que pertenecen a ese rubro, vemos que el 27% han evidenciado esta pérdida de la facturación de más del 30%. Esto es algo que debemos considerar también en qué momento se toma esta foto. De hecho, con esta pandemia, cada una de las economías va readecuando sus sistemas de información, porque esto es día a día. Ya se tiene que ir midiendo por días, por semanas, entonces la velocidad y el requerimiento informativo cada vez es mayor porque amerita la situación. Esto que estamos atravesando no es algo sobre el cual tengamos un antecedente similar. Entonces, si nos situamos en estos guarismos, podemos ver en este caso específicamente
que este es un relevamiento que se hizo a principios de nuestra cuarentena. Nosotros iniciamos el 20 de marzo y vamos transitando ahora la quinta etapa. Cada uno de los países va segmentando por etapas el avance, digamos, de esa flexibilización. En cada etapa, cada país, en nuestro caso, nuestro gobierno, fue segmentando, flexibilizando algunos sectores para darle un poco más de dinamismo a la economía. Vamos a la siguiente. Al slide siguiente. Ahí está. Nosotros, dentro de los sectores que habíamos identificado en el anterior slide, estábamos con un 67%, es decir, el sector más golpeado tenía que ver con restaurante, turismo, y el menos golpeado con informática. En el centro, digamos, dentro de este segmento, dentro de estos sectores que también fueron golpeados y se evidenciaron caídas en las facturaciones de más del 30% medido interanual, marzo contra marzo, identificamos el comercio, y ahí es donde tenemos una amplia actuación del sector de las pymes. Tenemos ventas minoristas del sector pyme en Argentina, fíjense la barra roja que tenemos acá, de más del 48% de caída en marzo, también medido interanual. Acá tenemos que hacer una aclaración. Cada uno de los sectores que estábamos enunciando anteriormente tiene, digamos, una distinción interna. Por ejemplo, comercio, podemos decir comercio, venta en supermercados por un lado, comercio, venta de electrodomésticos por el otro. Dentro de este mismo rubro podemos ver cómo se compensan. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurrió, y seguramente en el resto de las economías ocurrió igual. Cuando avanzamos con esta etapa de primera etapa de cuarentena, etc., el comercio que estaba ligado a las compras de supermercado aumentó. Es decir, fue a contramano de lo que representaron el resto de los sectores. ¿Y esto por qué? Porque hubo compras enormes, la gente quería estoquearse, quería tener el alimento guardado, quería tener el almacén en su casa. De modo contrario, si vemos el comercio desde el punto de vista de línea blanca, electrodomésticos, vemos que ahí sí la caída fue bastante pronunciada. Con lo cual, acá, en esta primera parte del estado de situación, sí podemos decir que, dada los guarismos que presentó mi colega anteriormente, y ahora los que va a presentar a continuación mi colega de Colombia, estamos viendo que las situaciones en los tres países son bastante similares. Gracias. Gerardo. La siguiente, por favor, gracias. Aquí, digamos, basado y complementando lo que nos dijo Karina y Juan Antonio, mis dos compañeros, la actividad en Colombia pues se vio afectada, por supuesto, partiendo desde el mes de enero, febrero y marzo, ¿sí? Los sectores que más, digamos que más duro, más fuerte le dio el tema de la pandemia, ¿sí? Cuando se entró en los procesos de cuarentena, básicamente se perdió la presentación. Ok, gracias. Ok, entonces, como les estaba mencionando, desde el momento de la cuarentena que empezó, digamos, en el mes de marzo, ¿sí? Los sectores que más se han visto afectados en Colombia, ¿sí? Básicamente, el sector de la minería, por supuesto, el sector de lo que es el tema del comercio como tal, ¿sí? El comercio, lo que incluye todo el tema del comercio del por mayor y comercio del por menor, que es un tema muy fuerte aquí en Colombia, ¿sí? Aquí hay muchos centros comerciales, como pues por supuesto a nivel Latinoamérica hay, pero depende mucho del consumo. Entonces ese es un efecto muy grande. Igual el tema del turismo, ¿sí? El tema del turismo, pues ustedes saben que las fronteras fueron cerradas y pues por supuesto nosotros somos un país que tenemos dos océanos, pues tenemos entrada por ambos lados y pues por supuesto el tema del turismo es supremamente fuerte y nos pega directamente dentro de la estructura económica, y el turismo nos genera una cantidad de ingresos para la nación y por supuesto a los diferentes sectores. La generación de empleo de estos sectores es muy fuerte, ¿sí? Por tal motivo, pues el impacto fue bastante amplio, tanto dando resultados negativos de pasar de febrero a marzo, de sus resultados positivos a resultados negativos. Entonces en el comercio, lo que es el tema de hotelería, turismo,
todos los derivados y todas las fuentes de empleo que se derivan de estos sectores, pues afectó la estructura económica de nuestro país y pues lo que estaba mencionando Karina y Juan Antonio, pues está, digamos, afectando, digamos, en este momento la estructura de ingresos de las personas y por supuesto, por ende, el consumo y por ende pues la estructura interna económica. La siguiente, por favor. Ok, para antes de cerrar, pasáramos con lo de Argentina, pues importante establecer que Colombia, pues hemos venido, digamos, teniendo una estructura muy cerrada al tema del control de la pandemia y eso ha afectado pues fuertemente la estructura económica y la fuente de ingresos. Y pues, digamos, Bogotá, que es la capital, ¿sí? Hemos estado ya en cuarentena cercano a los 50, más de 60 días, perdón, más de 2 meses, y por supuesto muchos sectores no han sido abiertos, pues por efectos de que Bogotá es una de las ciudades donde está más concentrado el tema de la pandemia. Por ende, hay muchos sectores como el comercio, donde Bogotá es muy grande, porque es un generador muy grande, está afectando la estructura económica y pues por ende los ingresos y toda la estructura de lo que está detrás del sector comercio. El sector del turismo, por ejemplo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que son 3 puntos de referencia en el turismo colombiano, pues por supuesto están afectados y la gente está muy preocupada, pero el tema del control de la pandemia y donde se está expandiendo es mucho por esos lados y donde se está concentrando el tema del virus es por allá y por el lado de Bogotá, pues por supuesto no sé, digamos dentro de las cifras consolidadas de cuentas nacionales, pero no sabe exactamente ese proceso y puede ser un punto de retraso para que los sectores económicos entren dentro del proceso. Colombia es un país de consumo, por supuesto, como de nuestros compañeros, pero el tema del turismo nos pega muy fuerte porque pues a nivel latinoamericano nosotros es una fuente de ingresos muy alta, dado nuestra ubicación geográfica y dado nuestra estructura de ingresos y toda la gente que está derivando de todos estos sectores que trabajan dentro de este esquema. Por tal motivo, el tema de la planeación, el tema de la estructura de la pandemia actual en Colombia, pues por supuesto está afectando estos sectores, ¿sí? Uno de los sectores que menos se han visto afectados pues, es el sector de la construcción, porque es uno de los que primeramente el gobierno dio la posibilidad de reactivarse, pues por supuesto acorde con todos los temas de bioseguridad. Por tal motivo, es un compendio de una estructura de que cuáles son sectores beneficiados y cuáles son beneficiados. Pero ahorita digamos que dentro de la estructura del país, pues todo el mundo está en un proceso de que su sector entre en reactivación y por ejemplo dentro de cada sector hay una cantidad de empresas, que en Colombia es más de 1,5 millones de pymes, que es muy fuerte y pues por supuesto depende en cada uno de sus sectores. Pero es claro que para poder entrar cada uno de esos sectores dentro del círculo o el circuito económico, es que se deben tener todas las normas de bioseguridad para que este virus no se siga expandiendo y podamos entrar dentro del proceso. Ok, entonces, ¿correcto? Sí, muchísimas gracias. Ok. Queríamos hacer como una manera de recapitular y vemos a primera instancia a las 3 grandes economías de nuestros países se han visto afectadas de maneras muy similares. Nuestras economías son dependientes de pymes, básicamente, y cuando ustedes han narrado cómo ha sido el tratamiento de la pandemia en cada uno de los países, nosotros también estamos en el día 67, si no me equivoco, de la cuarentena, lo cual ha hecho que haya muchos negocios que han tenido que cerrar, sobre todo que son basados en familia, y lo vemos también inclusive en el turismo, también restringido. Hay hoteles ahora que se han convertido en como apart suites, ¿no? Entonces han tratado de hacer como alquiler de departamentos y como vemos que tiene la creatividad del emprendedor, del empresario ahorita salir a relucir, no solamente en el producto que ofrece al mercado, sino también hacia cómo va a manejar sus ingresos y cómo optimizar su estructura de costos. Creo que muchos también estamos pasando a la época del e-commerce en muchos negocios y va a haber una buena oportunidad de crecimiento ahí para otra etapa de la economía.
A continuación, quiero presentar a Sara Vera. Sarita es muy querida por nosotros, es la gerente de internacionalización de la Universidad EAN. Adelante, Sarita. Gracias. Gracias, Claudia, y todos los asistentes de los 3 países. Es para nosotros un gran orgullo poder organizar este tipo de actividades donde estamos compartiendo saberes y más que todo en esta situación. Y pues hoy, esta segunda pregunta la quiero introducir con una noticia que tuvimos hoy en Colombia, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresas en Colombia y que apoya a los gremios, lanzó una interesante estrategia que se denomina la Liga del Rescate. Y justamente en el día 66 del confinamiento ya estamos empezando a hablar de cómo hacemos para reactivar la economía y cómo evitamos una oleada de quiebras de justamente el sector de las pymes o de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendimientos. Entonces, pues en este segmento quiero preguntarles cuáles son esas estrategias para abordar esas problemáticas que enfrentan estas empresas frente a la pandemia, cuando justamente muchas de ellas tienen liquidez para los próximos 30 días, ya vamos casi 66, 70 días, que tienen muchos retos para asegurar sus nóminas, para justamente mantener la liquidez, gestionar el endeudamiento, cómo compaginar pues los decretos o las normas que surgen en el estado de emergencia y qué prioridades cubrir, cómo lograr priorizar y mantener la actividad del negocio. Claudia lo acaba de mencionar, el comercio electrónico es una gran herramienta, pero muchas empresas no tenían esas habilidades y han tenido que hacer muchas transformaciones en tiempo récord. ¿Cómo priorizar y cómo implementar esas medidas para sobrevivir a esta crisis? Le doy la palabra en este momento inicialmente a la doctora Karina Díaz. Bueno, muchas gracias, Sara. Bueno, justamente el e-commerce no es el fuerte que tienen las pymes, justamente necesitamos una estructura de empresas que esté preparada para poder hacer esas gestiones que habitualmente las grandes empresas ya la tienen resuelta. Pero para pasar a responderte tu pregunta relevante, que es la clave, ¿cómo hacemos para salir y con qué herramientas cuenta cada una de las empresas? Tenemos que ver cuál es el problema. Entonces, si lo identificamos básicamente desde la generación de flujos de caja que tiene una compañía, podemos tener esta presentación. Por ejemplo, decimos, habíamos visto en la presentación anterior que el comercio es el sector donde actúan más cantidad de pymes, si tomamos el universo total de las pymes. Y vemos que el comercio, cuando compra mercaderías, paga esa mercadería con cheque a plazo, ¿no? Con un cheque de pago diferido. Ese cheque de pago diferido va a parar a manos del distribuidor, que es el que le provee la mercadería al comercio pyme, o a la industria pyme. A su vez, cuando ya empiezan a evidenciarse esas rupturas dentro de la cadena de pagos, porque comienzan a aparecer los cheques rechazados, el proveedor pyme, que es el último eslabón que estamos manifestando aquí en esta slide, es el que ya deja de proveer el bien necesario. Con lo cual, la caja va a generar la posibilidad de poder seguir abasteciendo a una demanda que además viene debilitada. ¿Por qué esa demanda viene debilitada? Por 2 razones, básicamente. La del sentido común. No nos tenemos que olvidar que acá el desafío tiene 2 frentes. Por un lado, para todos los países es esto, ¿no? Por un lado, amesetar la curva de contagios y por el otro lado, disminuir el impacto negativo que tiene la pandemia por sobre el sector real de la economía. Entonces, cuando hablamos de esa caída de consumo y lo sumamos a esta falta de liquidez que tiene la empresa, ahí, en esa conjunción, se produce un estrangulamiento, un encorsetamiento de lo que sería la capacidad de generar caja por parte de las empresas. Ya las empresas no solamente tienen los cheques rechazados porque no generan ventas, porque tenemos una demanda caída, sino que además no podemos contar con el stock mínimo y suficiente para atender una incipiente demanda que puede llegar a aparecer conforme pasen los días. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que nosotros avanzamos en las distintas etapas, esas etapas nos van dando mayor flexibilidad
y van definiendo cuáles son los sectores esenciales desde el punto de vista de la economía. Y eso promueve la aparición de más demanda. Entonces encontramos un comercio de barrio, por ejemplo, que tenía una liquidez bastante restringida y que ya no puede atender a esa demanda incipiente que aparece. Entonces el estrangulamiento se produce por estos dos frentes: cheques rechazados y una baja de la demanda y una reacción un poco lenta porque no hay estructura financiera que aguante en este principio para poder abastecer a esa demanda. Esto, por supuesto, Sara, que es tu preocupación y creo que es la de todos, es qué posibilidades tiene la empresa PYME para poder sortear de a poco y de manera cuantitativa y real estos problemas que van aconteciendo desde la ruptura de la cadena de pagos. Y aquí es donde aparecen los programas públicos. Ok, sí, la siguiente. Okay. Bueno, complementando lo que está diciendo Karina, ¿sí? El tema de la caja, el flujo de caja son los puntos más importantes que tienen las empresas en este momento, porque llevan más de 67 días, 60, 67 días sin generar ningún ingreso, pues por supuesto por efectos de que no hay demanda, que no hay consumo, ¿sí? Y pues era uno de los puntos críticos que estaba diciendo muchos de los sectores, de, oiga, salimos a producir, pero ¿quién nos compra? Los centros comerciales están cerrados, ¿sí? ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo pagamos nuestras nóminas? Y es una de las grandes preguntas que se hacen muchos empresarios, todavía se lo están haciendo porque hay muchos sectores que no han entrado por lo que les estaba explicando anteriormente del plan de la pandemia que está actualmente viviendo pues, nuestro país y por supuesto Latinoamérica. Entonces, pues ese tema de caja es muy importante que las compañías tienen que saber cuándo tienen que proyectar su caja. Su caja la deben de proyectar una vez estén dentro del proceso productivo, pero yo cuando entre dentro del proceso productivo de nuevo, dentro del circuito económico, pues no voy a tener los ingresos necesarios para poder cumplir con mis nóminas, con nada de eso, ni para cumplir con mis obligaciones. Por supuesto que es lo que tiene que hacer uno, empezar a arreglar con las entidades financieras y por supuesto hacer planeación de su estructura financiera para que no se vaya más allá del contexto de lo que yo puedo pagar, porque si no voy a entrar en problemas críticos y pueden llevar hasta a las famosas leyes de quiebra que muchas empresas en Colombia están utilizando ya como última medida, pero esa no es parte de la idea que no queremos. La idea es que el circuito económico y las empresas pymes pues estén trabajando y sigan dentro del contexto del negocio de lo que es Colombia y de lo que es Latinoamérica como tal. Para tal efecto pues tenemos que utilizar todos los beneficios que están dando los gobiernos latinoamericanos. En el caso de Colombia, pues por supuesto estamos con el aval, el gobierno está financiando parte de las nóminas, ¿sí? Pero ¿cómo? Como el gobierno no puede dar la plata directamente, a través de los intermediarios financieros está dando hasta el 90% para financiar las nóminas de los empleados, ¿sí? Y con el aval del gobierno hasta el 90%, que eso es un tema muy interesante que nos puede servir para que las empresas sigan manteniendo el empleo, porque mirando las estadísticas recientes, pues el desempleo se ha disparado, pues por efectos muy importantes. Igual, por supuesto, uno de los puntos importantes que dio el gobierno fue que se está subsidiando el 40% del salario mínimo, ¿sí? De todos los empleados de las empresas que están registradas en las cámaras de comercio, y pues es un beneficio gigantesco porque está ayudando a financiar o pagar parte de la nómina para que la gente no sea despedida y pues no haya una dispersión del empleo y pues no entremos en causas críticas, que es muy importante dentro del contexto económico, dentro de la estructura de nuestro país y dentro de la estructura latinoamericana, para que estemos todos, digamos, estructurados como región, pues debemos mantener una línea importante y puede ser un compendio de todo lo que estaba mencionando Karina y Juan dentro del contexto de la estructura económica de Latinoamérica y por supuesto de cada uno de nuestros países. Muy bien, yo quisiera recapitular un poco para darle un hilo conductor en el caso peruano, colombiano y argentino. Si nos ponemos a pensar cuáles han sido los grandes ganadores y perdedores, quisiera tomar a colación el tema de la bancarización y la formalidad. Dentro del sistema de MIPES, micro y pequeñas empresas, estas no llegan a un nivel de bancarización mayor del 6%,
lo cual es sumamente bajo para la región, y principalmente es porque estas microempresas, pequeñas empresas, no financian sus actividades con los bancos, sino que lo hacen con terceros o recursos propios. Y esto hace que no tengan acceso a tasas de intereses que sean razonablemente buenas para que puedan operar y tener una utilidad. Y esto también tiene incidencia con el empleo, ¿no? Porque estas empresas absorben bastante mano de obra y el impacto que tienen en el PBI es considerable. En el tema de la aplicación de políticas económicas que ha tomado el país, es importante mencionar que se está favoreciendo de alguna manera al sistema bancario, medianas y grandes empresas, porque las pequeñas empresas que no tienen acceso al crédito, que no están bancarizadas, e incluso no están registradas sus operaciones en la Superintendencia de Administración Tributaria, es difícil que puedan acceder a programas formales, porque los programas formales que tienen el esquema de los grandes bancos solicitan que haya un historial crediticio, que tengan garantías, que tengan, digamos, una buena reputación. Entonces, y aquí hago la siguiente pregunta, ¿no? Si la problemática de las pymes frente al impacto COVID nos pone ante una situación de que las pymes tienen sueldos por pagar, tienen problemas de liquidez, de endeudamiento, cadena de pagos, como lo habían mencionado mis colegas, entonces las prioridades a cubrir que tienen estas son principalmente cubrir sus gastos generales, ¿no? Como por ejemplo la cadena de pagos, los pagos a proveedores, etc. Y algo que es bastante relevante es que principalmente, como habíamos observado en las estadísticas, las pymes tienen relación con el servicio directo al cliente, y en esta situación de aislamiento pierden la capacidad de generar ingresos, ¿no? Y por eso es importante tener una capacidad de reinventarse, pero eso tiene límites, porque la liquidez que va a tener esta pyme tal vez no le llegue a alcanzar para hacer esa transformación que necesita. Con esto quisiera dar pase al siguiente tema, que es de las políticas de reactivación económica, ¿no? Gracias, Juan Antonio. Ahora, pues la idea es que ustedes nos dejan pues un panorama de prioridades en los tres países. Yo creo que es clave tener en cuenta que pues la prioridad del sector de las pymes es asegurar la caja, justamente buscar esas innovaciones rápidas y esa reinvención acelerada que hemos tenido que hacer para buscar nuevos canales de venta, para mantener, digamos, esa demanda lo menos baja posible, y sobre todo asegurar el empleo. Y yo creo que aquí algo muy importante también que han hecho nuestros países es acelerar políticas públicas de subsidios para favorecer también a los estratos más bajos. Y esto también, todas estas medidas que inician en estos últimos 2, casi 3 meses, también han estado encaminadas, obviamente, primero a buscar la preservación de la vida y de la salud pública, pero también en segunda línea está preservar la salud de la economía, que es lo que mantiene en movimiento pues, el comercio y el bienestar de nuestros países. Y bueno, pues habiendo dicho esto, quiero darle la bienvenida también a nuestra colega querida de UADE, Paula Iglesias, quien en conjunto con Claudia pues es una gran aliada y va a hacer la introducción al siguiente segmento. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándonos. La verdad que para Claudia, Sara y para mí es un placer y un sueño hecho realidad estar en este primer webinar después de tanto trabajo. Así que también agradecemos principalmente a los 3 oradores que nos acompañan en este estreno. Y quiero poner sobre la mesa el próximo tema, que en este caso tiene que ver con cómo reactivamos la economía y qué líneas nos proponen los gobiernos para poder hacerlo. ¿Estamos pensando en reducción de impuestos, en alguna forma de cambios impositivos? ¿Cuáles son las líneas crediticias que las pymes pueden llegar a obtener?
¿cómo se analizan las diferentes pymes para poder llegar a un crédito? ¿El análisis crediticio que se hace es el mismo que se hacía antes de la pandemia o es diferente? Bueno, ya planteado el primer tema, dejo al primer orador, que es Gerardo, para que nos comente cómo es en Colombia la reactivación y cuáles son los programas públicos y la financiación de los bancos que se tienen en cuenta en estos momentos. Muchas gracias. Si quieres, vamos a la siguiente slide, por favor. El anterior, el que estaba anteriormente, el anterior. Ok. No, el siguiente, ese es Perú. Ese es Argentina, anterior. Ahí, exacto. Ok, para responder a tu pregunta, bueno, mirando el tema del riesgo en Colombia, pues yo creo que en general en el contexto, en este momento los bancos están muy nerviosos y pues se han cerrado un poquito el tema de las líneas. Por supuesto, el análisis de riesgo se ha puesto más controlado, ¿sí? Y pues digamos que eso es un poquito el reclamo que ha hecho la superfinanciera aquí en Colombia, diciéndole a los bancos, pues oye, el gobierno está respaldando el 90% de lo que ustedes vayan a desembolsar. Para tal efecto, pues uno de los puntos importantes fue que creó unas líneas a través de Bancoldes. Bancoldes es el Banco de Comercio Exterior, ¿sí? Y donde los recursos los pone el gobierno y pues se financia a través de los intermediarios financieros, pero los intermediarios financieros son los que asumen el riesgo al final. Por ende, pues ellos han estado un poco nerviosos y lo que han tratado es de mirar muy bien cada uno de los puntos importantes dentro del análisis de riesgo que comprende todo el estudio del cupo del crédito en todas las pymes. Por supuesto, con la garantía del 90% va a ser muy interesante. ¿Qué líneas están haciendo? A través de Bancoldes, pues salió la línea Colombia Responde, ¿sí? Igual a través de los municipios, a través de Bancoldes se han diversificado o atomizado todas las líneas para que puedan fluir los recursos, para que los bancos tengan los recursos necesarios para que le puedan prestar directamente a las empresas que solicitan. En este momento han entrado muchas empresas a acceder a este tipo de créditos para financiación de las nóminas, para capital de trabajo, ¿sí? Para expandir y para financiar parte de su capital de trabajo. Normalmente el capital de trabajo se financia en el corto plazo. Hoy en día con todas estas líneas, como Colombia Responde, la línea de exprimiendo la naranja, línea de capital de trabajo que se está usando mucho, puedes llevarlo hasta 2 o 3 años con qué objetivo, con el objetivo de ampliar tu línea de tiempo para pagar, por ejemplo, el capital y los intereses. Se están dando periodos de gracias de hasta 6 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, las empresas tengan tranquilidad y puedan planear su flujo de caja acorde con sus futuros ingresos, ¿sí? Es importante que el gobierno ha estado muy pendiente y todos los días el presidente a las 6 de la tarde nos habla directamente a todos los colombianos sobre cada uno de los planes y políticas que está realizando el gobierno y sobre cada uno de los sectores y cómo entrar a reactivar y apoyar cada uno de los sectores, pues por supuesto acorde con el nivel de ingresos que tiene el gobierno y al nivel de deuda que puede llegar sin desbordar pues parte de la estructura que se ha logrado durante los últimos años que Colombia la ha tratado de mantener. Por tal motivo, lo que es a través del gobierno y todas las políticas que ha desarrollado el gobierno es mantener la caja de las empresas para que puedan pagar sus nóminas, para que puedan pagar sus compromisos y con lo que estaba mencionando Juan, y por supuesto sigan con la línea en que los proveedores puedan financiar parte del tema y haya un circuito económico y todas estas líneas nos van a permitir seguir dentro de la línea económica y poder que el país salgamos de este problema. Muchas gracias. Ok. Al profesor Lilo, para que nos cuente cómo es la situación en Perú. A la reactivación de Perú, por favor. El slide. El primero. Miren, hay 2 programas que están dando una inyección de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y también a las microempresas, que son el FAE, MIPE
¿no? Que lo que trata es de brindar una línea de financiamiento, pero como había mencionado previamente, el factor de formalización es importante, porque los esquemas de evaluación crediticia siguen siendo aquellos con los que se manejan los grandes bancos. Por eso, los posibles clientes de mayor envergadura son tomados por los bancos, pero aquellos que no tienen garantías, a pesar de que se ha inyectado bastante liquidez con medidas de política económica, como el Banco Central, que ha reducido la tasa de encaje, como que ha permitido que el multiplicador de dinero, de esta manera, se genere para que las pymes accedan a créditos más baratos. Los bancos no están tomando esa opción, sino las cajas rurales, las instituciones de microfinanzas, y al final lo que se espera, que se busca, es que las pequeñas empresas puedan tener liquidez con mayor flexibilidad en la evaluación. Ha salido un decreto supremo hace poco que ha permitido que las pequeñas empresas, en lugar de poder sustentar un flujo de ingresos de un mes, puedan tener un plazo de 3 meses. Pero aquí hay una disyuntiva importante, que es, si la informalidad es un problema en el país y las empresas no pagan impuestos, se está financiando con los impuestos de los contribuyentes. Entonces, yo creo que lo importante sería buscar un plan de formalización de estas pymes para que puedan obtener las garantías y que sean sostenibles los flujos de caja que necesitan las instituciones financieras para brindarles el crédito. Entonces, lo que si sumamos es las pymes que son informales, va a haber un entrancamiento aquí del acceso al financiamiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, tomando un poco las referencias que hicieron los colegas, para poder ordenarlo, acá hay mucha información, pero vamos a segmentarlo para que quede bien claro. Tenemos por parte del gobierno asistencia, si tuviésemos que dividir en dos grandes segmentos, diríamos, por un lado, líneas de financiamiento, y por el otro lado, beneficios impositivos, como reducción en las contribuciones patronales, etc. Esos dos serían los dos grandes segmentos donde el Estado interviene para poder darle oxígeno a las empresas pymes, ya sean aquellas que están dentro del sector, digamos, esencial, denominado esencial, en el marco de la pandemia, como las que no lo están. ¿Por qué? Porque esa segmentación se hace por el tamaño de la empresa y por la cantidad de empleados. Eso es muy interesante. Por ejemplo, tenemos un programa que es un programa que está altamente activo en todas las empresas, que es el de la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el programa ATP, por excelencia. Y tiene dos destinatarios. Por un lado, empleados formales del sector privado, donde el Estado paga parte de su salario, depende también la escala que presente la empresa en particular. Y el otro, que es el segundo, se destina a monotributistas y autónomos, y es ahí tal vez la población más vulnerable dentro de lo que es este entramado de la producción, porque justamente monotributistas autónomos tienen actividades que tal vez no tienen una formalización, una continuidad en la generación de recursos como lo podría tener una empresa pyme, por más que sea un tamaño pequeño o mediano. Entonces, el ATP que vaya direccionado a estos dos perfiles es una herramienta básica, muy necesaria, y se implementó. ¿Qué es lo que tuvimos hace poquito? Esto es recién salido, digamos, de la normativa. Tenemos una comunicación, la A7006, para quienes estén queriendo interiorizarse acerca de esa comunicación del Banco Central, que a partir del 14 de mayo se pone en marcha este programa de PYME Plus. Y aquí es donde se toma en cuenta algo que dijo recién el profesor Lilio, acerca de aquellas pymes que no logran calificar como sujeto de crédito frente a las entidades financieras. Entonces, ¿qué posibilidades tienen? Nosotros tenemos un fondo de garantías administrado por el Estado que da apoyo a aquellas empresas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en sus métricas contables, que cuando uno va con el balance de la pyme a un banco, el banco le dice, bueno, no califica como sujeto de crédito. Entonces ahí, y esto es antes de la aparición de esta cuarentena y de toda esta pandemia,
En Argentina, en Colombia también, de hecho Colombia es mucho más anterior a nuestro régimen, el sistema de las garantías el sistema de las sociedades de garantía recíproca activamente están participando en el mercado en estos momentos, porque dan apoyo en forma directa a las pymes. Entonces, si tuviésemos que tomar todos los programas de asistencia por parte del Estado, tendríamos que considerar no solamente las posibilidades que tienen las empresas pymes ahora. Obviamente que hay mucho por mejorar, porque esto recién empieza y a medida que nos vamos flexibilizando en las actividades de la producción van a ir apareciendo nuevos problemas porque vamos a tomar conocimiento de la realidad del día a día de las empresas pymes. Entonces, si tuviésemos que hacer una síntesis de estos programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa provistas por el Estado, diríamos, por un lado, las líneas de financiamiento que tienen estas particularidades que dije, y la otra que tiene que ver con las reducciones o beneficios impositivos. De hecho, hay algunos beneficios específicos para el impuesto, para las moratorias previstas en impuestos provinciales y nacionales, y además la reducción o la suspensión del pago de contribuciones patronales. Por ejemplo, tenemos postergación o reducción en cargas sociales, beneficios en cargas sociales, la postergación para marzo y abril, o directamente tomar la reducción de hasta el 95% de las cargas sociales de abril. Bueno, ahí tenemos una radiografía bastante rica como para decir, bueno, ¿qué eligió la empresa PYME? ¿Eligió suspender, postergar el pago o eligió pagar con reducción la correspondiente al mes de abril? Y por último, algo que también mencionaron mis colegas, esta cuestión de la calidad de sujeto de crédito, ¿no? La posibilidad, yo creo, y esto ya es una opinión personal, creo que las reglamentaciones a nivel gubernamental, los programas públicos, tienen que estar direccionados a la realidad de la pequeña y mediana empresa. Es decir, tomar una misma decisión para todos los segmentos no es efectivo porque estamos viviendo una coyuntura que no tiene comparación con algo que hayamos atravesado en términos de crisis. Entonces, poder estimar, poder darle la participación a la PYME en este sentido de que el escenario de la liquidez, de las restricciones de liquidez que tiene, de enfrentar una caída de la demanda que le impide colocar sus productos, tiene que ser una información que levanten las autoridades, de hecho lo están haciendo, por eso la línea PYME Plus, bienvenida, ahora en estos momentos a partir del 14 de marzo, que entró en vigencia, esta comunicación, repito, es del Banco Central. El Estado tiene que ir acompañando esa realidad económica. No es que la PYME se le rompió la cadena de pagos porque comercialmente ha fracasado, sino que, producto de esta cuarentena, tenemos una demanda que antes no tenía el tamaño que enfrentaban las pymes, y ahora, por supuesto, es menor. Muchas gracias, Karina. Bueno, es interesante ver cómo en los tres países el rol del Estado y el rol de los bancos es fuerte para ayudar a que salgamos de esta situación. Claramente es algo que las pymes no van a poder hacer solas y se necesitan de todos los sectores un trabajo en conjunto con propuestas que sirvan para buscar nuevos financiamientos, líneas de acción para rescates y reactivación de empresas. Y bueno, veo que los tres países están muy en línea con estas acciones. Para terminar, el último punto, y luego vamos a pasar a preguntas, pero me gustaría poner sobre la mesa una última pregunta para que los oradores nos comenten cuáles son las perspectivas que ustedes ven en sus países, en el sector PYME, en el mediano y en el corto plazo, con respecto a los temas y a los problemas, los inconvenientes que estuvieron presentando hoy en el webinar. Profesor Lilo. Sí, el aspecto de formalización y de bancarización es sumamente importante. Quisiera incidir en ello porque evidentemente las pymes van a pasar por un proceso de quiebra. Y para darles una oportunidad para que vuelvan a empezar, sabiendo lo que saben hacer, el Estado lo que debería hacer es un programa de formalización empresarial y de capacitación productiva para mejorar la tecnología con que trabajan, ¿no? Por ejemplo, se pueden adecuar mejores protocolos también de impacto ambiental del mismo gobierno de la PYME, ¿no? Así como de la sostenibilidad que esta va a generar
en la sociedad, que son escalas mayores, pero que también se pueden aplicar a las pymes para darle un criterio de coherencia con otros aspectos que son relevantes como los financieros. Asimismo, se debería crear un mecanismo de cobertura de garantías para que puedan acceder al sistema bancario, pero por etapas. Por ejemplo, primeramente se le podría dar el acceso a las instituciones de microfinanzas como las cajas municipales, las cooperativas, ¿no? Siempre y cuando estén inscritas por el supervisor, la superintendencia de banca. Asimismo, cuando ya estas pymes pueden crecer un poco más, tengan mayor credibilidad, tengan mejores garantías, podrían pasar a instituciones en mayor envergadura. Asimismo, ya en el mediano plazo, las pymes deberían buscar un articulamiento con potenciales socios, ¿no? Y en proyectos evaluados por un Project Finance, y de esta manera retomar programas que han tenido éxitos en el pasado. Por ejemplo, el COFIDE, que es la banca de desarrollo, que es precisamente la institución del gobierno para dar financiamiento a las pymes, ha tenido muy buenos productos, ¿no? Como los productos de estructuración financiera, y además con demandantes que han tenido mayores prestigios, ¿no? Entonces, es importante buscar asociaciones estratégicas, acuerdos regionales, y también pensar en programas que brinden la posibilidad de articular esfuerzos y crear estas cadenas productivas que permitan dinamizar nuestra economía. Muy claro, muchas gracias. Karina, ¿qué nos podés comentar sobre tus perspectivas? Ahí tengo el micrófono. Bueno, en línea de lo que decía mi colega, a ver, si nosotros pensamos dónde estamos parados, la prioridad es volver a recuperar el ritmo, dinamizar las ventas y a la vez tener disponibilidad de crédito. Es decir, apalancar esa reactivación es necesario con capital productivo, el capital que provenga del sistema financiero, porque las empresas ya hicieron, digamos, su esfuerzo de capital propio, ya hicieron el agotamiento de sus reservas para poder sostener esta situación. Con lo cual, hacia adelante es inexorable la participación activa del sector público. Es inexorable el apoyo que se debe brindar a cada uno de los sectores, viendo cada uno específicamente dónde están las vulnerabilidades mayores, porque no todos los sectores tuvieron un impacto tan negativo, es decir, hubo bastantes brechas. Entonces, esa normalización de acá en adelante, si tenemos en cuenta este aporte del capital productivo, así como lo denomino, ese aporte que provenga por parte de las entidades financieras bajo la línea de préstamos, como los que tenemos ahora al 24%, con periodos de meses de gracia, de 3 meses de gracia, a pagar un año, etc. De la misma manera que las empresas pymes reciben, también que reciban, digamos, un escenario de previsibilidad. No tenemos que olvidar que todas estas medidas tienen un gran esfuerzo fiscal, y esto también en algún momento lo vamos a ver resentido en el nivel de precios hacia adelante. Entonces, para ir por partes, para que la pyme pueda dinamizar necesita combustible, capital productivo, para que pueda dinamizar las ventas, y esas ventas que vayan acompañadas de un incremento también de la demanda. Entonces, la normalización, eso sería una condición necesaria, pero suficiente también que es la readaptación a formas de trabajo que tengan las pymes, el teletrabajo, la digitalización de los procesos, como por ejemplo el impulso notorio que tuvieron las empresas activándose a la venta online. Habíamos dicho con los colegas anteriormente que bueno, lo que es e-commerce no es tan utilizado en el mundo pyme. Bueno, esa readaptación va a ser necesaria. Entonces ahí podemos empezar a hablar de condición necesaria y suficiente. No solamente lo que provenga del Estado, sino también esa readaptación que deban hacer las compañías invirtiendo dentro de las medidas de sus posibilidades y de manera paulatina y creciente en su gente, en los recursos humanos, en la gente que justifica el crecimiento y la presencia de las pymes en el mercado. Y finalmente, el ajuste a esta nueva normalidad se va a ir creando con el devenir. Entonces, ajustando estos cambios a estas modalidades y nuevos esquemas de trabajo,
si uno no tiene la visibilidad y la adaptación a dichos cambios, vamos a estar parados en un mundo que habrá dejado de existir. Entonces todo lo que venga va a ser completamente novedoso. Esa normalidad ya no va a ser la normalidad que nosotros conocemos. Entonces, sector público, hacia adelante, ¿no? Es tu pregunta, Paula. Sector público presente, dando herramientas de apoyo, y las pymes readaptándose desde su lugar, desde el conocimiento de su negocio, a estas nuevas formas de hacer negocio y que introduce la tecnología. Muchas gracias, Karina, y pasamos a las conclusiones, las perspectivas que ve el profesor Rojas, antes de pasar a las preguntas. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, complementando lo que dice Karina y Juan Antonio, ¿sí? En el corto y en el mediano plazo, por supuesto, el apoyo del gobierno va a ser supremamente importante. Pero también desde el punto de vista de las pymes tenemos que poner de nuestra parte. ¿Por qué? Primero, debemos acomodar nuestro flujo de caja a nuestro flujo de gastos, ¿sí? Eso es supremamente clave. Dos, negociar con los intermediarios financieros, con las entidades financieras, acorde a lo que podemos pagar. No podemos desbordarnos en lo que yo no puedo hacer. Tercero, lo que estaba mencionando y complementando lo de Karina, hay que innovar, hay que cautivar los clientes que yo tengo en este momento. Eso es supremamente importante, y buscar creatividad de acuerdo a la línea de consumo o a los patrones de consumo que nos va a generar nuestra nueva situación post-COVID, ¿sí? Eso es muy importante. Otro punto a cerrar es el tema del manejo de los plazos o condiciones con nuestros proveedores, con los que nos manejan la materia prima, porque dentro del circuito tenemos que juntarnos entre todos y generar grupos para generar liquidez y se pueda dar círculo económico. Igualmente, pues es importantísimo planear cada uno, todos los gastos que yo tengo que hacer mensualmente, llámese mi tema de impuestos y mi tema parafiscal, y por supuesto aprovechando cada uno de los beneficios que da el gobierno y utilizándolos en los tiempos y en los plazos que cada uno de los gobiernos da. En el caso colombiano es muy importante estar muy atento a cada uno de los plazos que nos da el gobierno para establecer y poder acceder a cada uno de esos beneficios. Esos beneficios se van a traducir en caja. Por eso es muy importante que uno como pyme o como empresario tiene que estar muy atento y muy complementado con las políticas que va a dar el gobierno en el contexto de la estructura. Por tal motivo, como pyme y como gerente de pyme o como gerente financiero de la pyme, pues debo de acomodarme a las nuevas condiciones del mercado, por supuesto, estar innovando y estar entrando dentro del nuevo circuito económico para poder desarrollarnos. Es clave que en el caso colombiano, en el momento en que el gobierno dé el visto bueno para que mi sector empiece a ser productivo, desde ahí es donde tengo que planear mi flujo de caja. Y como sugerencia, normalmente uno no debe planear el flujo de caja con el 100% de los ingresos que antes de la pandemia estábamos. No tienen que entrar con escenarios mucho más pesimistas para que empiecen a crecer. Normalmente una sugerencia puede ser al 50% del escenario que ya estaba pensando entrar. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, esto es un tema gradual, y a medida en que se va desarrollando el proceso de consumo, se van desarrollando los nuevos ingresos para la compañía o para la empresa y pueden estar entrando en nueva estructura. Importante el tema de sentarse a hacer el flujo de caja, sentarse a planear, sentarse a estructurar y sentarse a innovar, ¿sí? Hay que dedicarse, no esperar solo que lo del gobierno venga. Por supuesto, aquí todas las asociaciones, todos los gremios están pendientes de cómo moverse, ¿sí?, dentro de la estructura económica para poder seguir siendo productivos y estar dentro del circuito económico. Esos son los puntos importantes de como pyme, como gerente financiero o como gerente de una compañía, yo debo hacer para poder entrar y seguir dentro de mi proceso. Vamos a salir por lo menos en 1 año, pero tenemos que aprender a vivir con la pandemia mientras no salga una vacuna o mientras no salga un medicamento que permita frenar el tema. Entonces, por tal motivo, esos son mis puntos que deben ser centralizados dentro de la forma de como gerente yo gerenciar mi compañía. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres oradores por sus reflexiones. Claramente tenemos un gran camino por delante y muchas ideas para investigar. Que a corto plazo,
entiendo que cada uno de los países, los bancos, los estados y las pymes van a tener que acompañarse entre sí para lograr una reactivación y salir de esta situación que nos aqueja hoy en día. Bueno, tenemos aproximadamente 200 personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo y vamos a dar lugar a las preguntas del público. Sara va a ser la responsable de moderar esta parte de las preguntas, así que todos aquellos que estén interesados en preguntarle a nuestros oradores sobre alguno de los puntos que hayan hablado, o si tienen alguna otra pregunta sobre algo que ellos no hayan dicho hasta el momento, está abierto el chat para que puedan poner sus preguntas. ¿Sara? Gracias, Paula. Sí, gracias, Paula. En este momento estoy viendo aquí el chat, estoy entrando al chat y hay una primera pregunta. Dice, bueno, no sé de qué país, pero dice, ¿ustedes creen que crear una página de domiciliarios sería rentable en medio de esta pandemia? Esta pregunta se la voy a dirigir a la doctora Karina. Creo que... A ver, ahí está, ahí tengo el... Ahí tengo la... Aquí, a ver que, no sé, no van a poder tomar el micrófono, pero que especifique bien ese tipo de consulta. No me queda claro esto de domiciliario. No sé bien de qué país hacen la pregunta, pero bueno, Tal igual... vez es algo específico. Por ahí me suena que es algo más específico de otro país, no sé. O que me vuelva a hacer la... Tenemos ya modelos de como Rappi o como domiciliarios.com, no sé cómo funciona en Argentina, pero la pregunta encaminada en si montar una empresa de domiciliarios sería rentable en esta pandemia. Ah, de delivery, está bien, ahí ya entendí. Delivery, ya. Ah, claro, claro. Y bueno, a ver, en términos de rentabilidad siempre tenemos que ver cuál es el sacrificio económico en términos de qué estructura de costo vamos a tener antes de encarar un proyecto. Por supuesto que si tenemos gran parte de la población que está confinada en sus hogares y no puede deambular, ir al restaurante a comer afuera o hacer lo que habitualmente hacía hasta hace 3 meses atrás, es lógico que el delivery es una moneda corriente. Me parece que es una realidad que estamos viviendo y que hay muchas empresas acá en Argentina también. Tenemos, de hecho, este delivery. Estoy escuchando a ver si pueden apagar un micrófono. Gracias. Sí, por supuesto. En términos de rentabilidad, insisto, para la persona que hizo la consulta, siempre tenemos que medir no solamente la oportunidad de instalar una idea que se transforme en negocio simplemente porque vemos que mucha gente está pidiendo delivery, sino que además tenemos que considerar el costo que nos involucra financiar ese proyecto y cuál va a ser esa estructura fija de costos. En el caso de un reparto de deliveries o una empresa domiciliaria, como lo establece la persona que hace la consulta, es el momento oportuno, porque no estamos yendo a los restaurantes, ¿no? De hecho, estamos con estos pedidos de entregas. Si me permitís, Claudia, estabas hablando, ¿no? Sí, acá estoy. Sara está haciendo las preguntas. Sara, porque debajo de eso aparece justamente una consulta que habla acerca de el 24% no es una tasa de interés que colabore con las finanzas de la empresa del sector PYME. Totalmente de acuerdo, Carlos. El 24% no es una tasa que colabore, pero venimos de tasas del 80%. Entonces, a medida que vamos bajando ese sacrificio, por supuesto que lo ideal para este sentido, ¿qué tendría que ser? 0%. Es decir, las pymes son las más lastimadas, no es una gran empresa de la que nos estamos refiriendo. Pero justamente el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, tanto el sector público como el sector privado. Los bancos tienen que salir a monetizar. Y lo que me puso a mí contenta, porque yo también sostengo esa preocupación, que vos decís 24% no es para festejar, pero me pone contenta esto que les comuniqué hace un ratito, que es esta línea de PYME Plus que salió el 14 de mayo. Fíjate, Carlos, entra la comunicación A7006,
del Banco Central para poder ver en detalle de qué se trata. Se los digo a todos porque es algo muy importante. Y lo que vos decís yo lo entiendo porque también apoyo esa preocupación. Debería ser mucho menos el costo financiero, pero bueno, consideremos también desde qué tasas estamos arrancando, ¿no? Muchas gracias, doctora Karina. Bueno, esta pregunta que voy a hacerle al profesor Gerardo de Colombia viene desde Argentina. Pregunta Denis Rafar. Con respecto al programa Colombia Responde a través de Bancoldex, ¿Colombia ha pensado otra posible forma de fomentar el turismo además del otorgamiento de crédito? Como por ejemplo en el caso de Italia, que van a pagar el 50% del valor del vuelo, con el objetivo de fomentar una de las principales empresas o motores de la economía, pues que es el turismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo han visto este tema en Colombia, Gerardo? Ok, muchas gracias. Desde el punto de vista del tema del turismo, ¿sí? Inicialmente se están haciendo planes piloto, por ejemplo, en hoteles en Medellín, ¿sí? De empezar, digamos, ya la utilización, por ejemplo, el tema hotelero, pero a nivel interno. Todavía el gobierno no ha planteado la apertura de los aeropuertos, por supuesto los vuelos internacionales, tampoco los nacionales, pero ya se están haciendo, digamos, pilotos sobre la utilización de los hoteles a nivel local, con pasajeros a nivel local. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a reactivar y a mirar cómo es la estructura de la reactivación de parte de lo que es el sector turismo, ¿sí? La idea siempre es cuidando el tema de los niveles de seguridad y pues lo importante es que no se vaya a ir más del 35% de la ocupación, que eso es lo que se estima el gobierno, lo que piensa dentro de la estructura. Pues por supuesto, una vez tenemos que empezar a vivir con el virus y con el COVID-19, eso es clarísimo, y pues tenemos que buscar nuestras estrategias, y el punto que clave es el tema de la bioseguridad, para que la gente se sienta tranquila viajando, para que la gente se sienta tranquila llegando a un hotel, para que la gente se sienta tranquila subiéndose a un barco, a un avión, cualquier cosa de este estilo, y pueda llegar a un país con tranquilidad, porque inmediatamente, pues, si uno va a viajar a otro país, inmediatamente van a entrar en 14 días en cuarentena, y por supuesto, desde el punto de vista turístico, pues no va a tener ningún beneficio y no va a ser atractivo como turista. Por tal motivo, sí tenemos que esperar que los picos de la pandemia empiecen a disminuir para que la estrategia se vaya dando a medida o acorde con la estructura o con el porcentaje de ocupación de los hoteles, de los barcos, de toda la estructura de cada uno de los países. Estamos en un mundo globalizado, y ese mundo globalizado tenemos que estar en línea. Eso es, digamos, como la estrategia, y por supuesto ahí empezaríamos la reactivación, y desde Colombia lo estamos haciendo así. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, aquí hay una pregunta que voy a dirigir al profesor Lilo. Y es desde Perú. Creo que tiene también que ver un poquito con reactivar la economía local. Preguntan, ¿no cree usted que es importante que se limite la importación del calzado chino? Ya que esto sería de mucho apoyo para nuestro sector del calzado nacional. Un poco de preocupación de proteger la industria local en estos momentos. ¿Cómo ve usted este tema, profesor? Yo creo que hay dos factores importantes a la hora de analizar la PYME y los ingresos que genera, si está muy relacionado al mercado local o al mercado internacional. Si la demanda interna se reduce considerablemente por el aislamiento, las pymes que ofrecen productos dentro del mercado local van a ser afectadas de una manera más intensa. Pero si estas buscan mejorar sus procesos tecnológicos productivos para exportar, con la calidad de insumos que tiene el país y con la tecnología que puede adquirir con este financiamiento que le brinda el Estado para mejorar sus capacidades productivas, entonces va a estar mejor protegida ante estos escenarios de crisis, ¿no? De tal manera que va a tener un flujo de caja más sostenible, va a mejorar su capacidad de calidad de su producto. Entonces, tal vez las barreras arancelarias o las cuotas, ¿no?, de comercio no necesariamente sean la solución más sostenible en el tiempo, sino que las mismas pymes mejoren sus capacidades productivas a través de este programa de formalización y que en el largo plazo sean más sostenibles. Es así que mencioné también la posibilidad de que el Estado, además de formalizar financieramente,
les brinden herramientas como mejores estándares de calidad para que estas no contaminen, para que tengan un mejor gobierno dentro de la pyme, y asimismo sean mejor calificadas por los bancos, ya no solo por el aspecto financiero, sino también por otros aspectos importantes que tienen que ver con la sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, vuelvo con la doctora Karina. Tiene un poco que ver también con el tema del crédito. ¿Sería más beneficioso que los créditos otorgados sean a más largo plazo, 5 o 10 años, teniendo en cuenta que recuperar el PBI perdido va a tardar bastante tiempo? ¿O es mejor una tasa más baja que más plazo? Bueno, ese justamente es el trade-off, ¿no? Entre plazo y costo, porque las líneas que provee en este momento el Estado tienen que ver con el corto plazo y a una tasa del 24%, y si se trata del otro beneficiario del ATP, como había aclarado anteriormente, dirigido a monotributistas y autónomos, la tasa es el 0%, ¿no? Con el periodo de gracia de creo 3 meses y más de un año o hasta un año para la devolución. Sí, un año, 12 cuotas iguales sin interés. Esto también depende de cuál sea el perfil. No soy economista ni experta en cuentas nacionales, pero pensemos una cosa de sentido común. Vamos a hacer esta práctica. Si el Estado otorga una ayuda, hay un sacrificio en términos de el Estado responde con recursos fiscales la demanda de las empresas. Me imagino que eso va a tener un impacto a futuro en términos de inflación. Entonces me parece que debe haber una correspondencia entre ese esfuerzo fiscal y la inflación esperada, porque también la inflación es un problema para Argentina y para cualquier país que no logra tener unos guarismos, digamos, sostenibles. Entonces, la pregunta que hace el caballero, sí, por supuesto, sería bárbaro tener un financiamiento a 3 años, 4 años y una tasa de interés cero, habida cuenta del PBI. Pero en este momento lo que se está planteando es eso. También sería más interesante que obtener plazo, sería más interesante poder reducir los precios que en algunos sectores están en aumento. Entonces hay varias herramientas que debe poner el sector público en marcha, como es el control, digamos, para que todos podamos tener los precios que están indicados como los precios máximos, que tengamos la posibilidad de acceder a programas como el Ahora 12, es decir, que todo eso funcione, es decir, una vez que se hace el planteo a través de la reglamentación, que se cumpla efectivamente. Así como se dio a conocer esta línea de PYME Plus, bueno, que efectivamente se cumpla. Que no haya una sola pyme que quede sin financiamiento, porque evidentemente tiene que haber una correspondencia entre lo que se propone y lo que se reglamenta y después el efectivo cumplimiento. Así que sí, Jerónimo, creo que fue el que hizo la consulta, es posible que estemos de acuerdo en cuanto a la extensión del plazo, pero yo me detendría más en estas cuestiones que tienen que ver con la efectividad de los programas, que realmente lleguen a todos, y como corresponde, sí. Muchas gracias, Karina. Bueno, vamos a hacer una pregunta a Gerardo, directamente Place Daniel Henao. ¿Qué consideras que se debe hacer para dinamizar la economía colombiana y aumentar significativamente el PIB a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la crisis actual? Bueno, Daniel, digamos que lo que estaba mencionando Karina, por supuesto, el tema de los beneficios en tasas de interés en los créditos puede ser una alternativa interesante. Pues aquí en Colombia las tasas no son tan altas, por supuesto, pero igual es un costo financiero que los empresarios deben de pagar, ¿sí? Pues digamos que esas son las líneas convencionales que tienen, digamos, en general todas las pymes. Y ir a un banco a pedir un sobregiro y pedir un crédito, una cartera ordinaria, un crédito de tesorería, un crédito de bancoldes, que son las líneas convencionales que uno como pyme tiene. ¿Sí? Una alternativa interesante sería reactivar o empezar a activar el mercado de capitales para las pymes, donde las pymes pudieran emitir acciones o títulos no convencionales, donde podrían financiarse y que el gobierno entrara directamente a comprarlas, o los inversionistas calificados, llámese la gente que tiene recursos, pudiera entrar a las pymes a
a comprarse esas acciones y esos títulos para que se pueda financiar y pueda reactivarse el circuito económico, porque en el momento en que las pymes salgan al mercado de capitales a cotizar, pues inmediatamente les van a entrar recursos a costo cero, inmediatamente se va a generar una productividad, incremento del empleo, por supuesto, incremento del consumo, incremento de la inversión, incremento del ahorro. Es un circuito económico impresionante, importante. Pues digamos, en general Colombia es un país que es donde las empresas del mercado de capitales son más grandes, las que siempre han cotizado por años, pero el mercado PYME sería una alternativa interesante. De hecho, la Bolsa de Colombia está haciendo un proceso con proyectos nuevos, ¿sí?, que lo pueden averiguar por la bolsa, que es un proceso interesante, pero digamos que el punto para reactivar esta economía, digamos, a nivel, digamos, Colombia como tal, sería el mercado interno, que también a veces lo llaman el mercado balcón, donde las pymes pudieran salir a buscar recursos que no sean recursos financieros a costo cero o a costos por debajo de lo que es lo convencional. Eso implicaría un disparo de la economía en el corto, mediano y largo plazo, y ahí se estructurarían parte de las economías. En los Estados Unidos hay muchas empresas que cotizan en bolsa, en Latinoamérica tenemos muy pocas, por eso los mercados son incipientes, y ese es un punto o un instrumento de partida para nosotros los latinoamericanos. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, vamos a ir cerrando esta fase de preguntas. Vamos a una pregunta de Lucas Maciel de UADE, se la voy a dirigir a Juan Antonio Lilo. En caso de que haya un rebrote del virus y esto obligue a los gobiernos a poner en cuarentena a la población por un tiempo mucho más prolongado, y si el financiamiento fiscal se acaba para brindar ayuda a las pymes, ¿qué pasaría? ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer en este escenario? ¿Cómo saldríamos de esa? Muy bien, como había mencionado, la liquidez se acaba y lo que hay que buscar son maneras de transformación, no necesariamente digital, pueden ser de una innovación incremental. Dado que los escenarios cambian, también van a cambiar el sistema bancario. Ya no se van a necesitar grandes infraestructuras para las operaciones. Ahora las operaciones pueden hacerse a través de las huellas digitales, vinculando la Big Data con, por ejemplo, el registro que uno tiene en el departamento de identidad de cada gobierno. Entonces, los costos van a cambiar, va a haber una migración a lo digital, pero también tiene que haber una transformación cultural para adaptarse a este cambio digital. Y eso va a implicar reducir costos, utilizar probablemente la inteligencia artificial, y los gobiernos van a tener que tener este proceso de cambio, también los ciudadanos. Va a cambiar también la cultura, van a cambiar también los valores. Así que este es un tema totalmente estructural. Aunado al tema financiero, también hay un cambio de conciencia de la población, ¿no? Los negocios ahora ya no van a ser de pronto tantos de servicios, de contactos, sino también van a ser de creatividad, de tecnología, de comunicaciones. Los sectores que han más ganado en la bolsa y también los sectores que tienen mayor desempeño, mejor desempeño, son aquellos que están relacionados al tema tecnológico y de comunicaciones. Entonces, eventualmente, en el largo plazo, van a cambiar el giro del negocio, las pymes van a tener que transformarse, van a tener que ver la manera de ser sostenibles, y también los procesos productivos van a cambiar. Así que la manera es hacer un plan estratégico de aquí a mediano y largo plazo. Ya todo está migrando, los costos se están reduciendo, se está utilizando más tecnología, hay una transformación cultural digital de los nuevos jóvenes. Así que yo creo que con un buen plan, con buena información, se va a lograr mejores resultados en el largo plazo. Bueno, muchas gracias. Creo que ya tenemos que ir cerrando esta franja. Antes de darle la palabra a Claudia, y muy rápidamente, Karina, Juan Antonio y Gerardo, uniendo preguntas que se nos van a quedar acá por contestar, pero digamos, hablando un poquito del tema que nos mueve a las tres universidades y que es el emprendimiento. Si ustedes tuvieran la oportunidad de emprender en este momento, ¿en qué emprenderían?
Karina, si quieres empieza tú. No te estamos escuchando. Ahí está. Obviamente que tiene que ver con el área de servicios, ¿no? Hay mucho por explorar en cuanto a esta nueva readaptación, digamos, al modelo de negocios que tiene cada una de las empresas. Entonces el área de servicios sería, digamos, servicios informáticos, por decirlo en términos generales, sería el área donde podría invertir. Cuando estaba sacando algunos datos acerca del impacto que esta pandemia trajo al sector real, digamos de la economía real, pensaba, ¿no? ¿Dónde es el mejor lugar para invertir? Y el mejor lugar para invertir es la pyme. Es decir, cualquier proyecto que sea de pyme. Nosotros podemos acceder acá en Argentina, nosotros tenemos un mercado de capitales como tiene el resto de los países, solo que el tamaño tal vez no es comparable, por supuesto, pero tenemos un mercado de capitales donde las pymes pueden acceder al financiamiento. Y somos inversores que podemos acudir a ese mercado y en el momento de decir, bueno, ¿dónde invierto? Si tuviese que invertir, bueno, compro un papel pyme. ¿Por qué compraría un papel pyme? En cualquier circunstancia. Por supuesto que uno dice, bueno, ahora con toda esta historia, Karina, que me dijiste de los cheques rechazados, me decís que vaya y compre un valor negociable de pyme. Esto en algún momento se va a ir readecuando, se va a ir normalizando. Y las empresas van a acudir tibiamente, van a retomar el mercado de capitales, el mercado bancario también, les va a brindar financiamiento. Entonces la pregunta, ¿dónde invertiría? Primero, si tuviese que elegir un sector, diría servicios, tecnologías. Y luego, si tengo la posibilidad de darle ese capital productivo del que tanto les estuve mencionando en esta charla, el capital productivo no es esa inversión que hacemos para tener una renta financiera y ya. El capital productivo es el que le permite al entramado productivo generar más caja. Si nosotros compramos papeles de pymes, fideicomiso financiero, fondos de inversión directa de pymes, cheque de pago diferidos avalados en diferentes segmentos, si compramos ONs o bonos emitidos por pymes, entonces estamos aportando ese capital productivo. Esa también es una manera inteligente de poder invertir en forma directa. Creo que la pregunta Gracias, igual Karina. estaba focalizada a ¿dónde vamos, a qué sector? Servicios. Perfecto. Gerardo. Digamos, por supuesto, en este momento, pues el tema yo me enfocaría en todos los sistemas operacionales que genera todo este nuevo sistema de operacionalidad en los servicios. Todo lo que esté con, digamos, la estructura para poder desarrollar todos esos procesos de servicios que está mencionando Karina, eso se necesita una parte operacional. Y por supuesto, eso es un punto de partida donde yo emprendería, ¿sí? Sería muy importante. Igual buscaría emprendimientos donde generen valor agregado. Nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a no generar valor y siempre, digamos, hacemos pura transferencia de tecnología, pero es importante que busquemos dentro de los esquemas que nosotros desarrollamos a nivel Latinoamérica, que nos sentamos a investigar y generemos productos y servicios transformadores que le permitan generar a la persona o al consumidor final un beneficio final y que no tengamos que recurrir a las tecnologías de afuera y que generemos un proceso creativo y un autóctono de nosotros. Gracias, Gerardo. Y Juan Antonio, para cerrar, ¿en dónde emprenderías? Bueno, yo emprendería en el sector educación. Hay muchas empresas que no llegan a formalizar por falta de conocimiento y aunado a la tecnología, yo creo que sería una gran labor para que todas estas pymes se formalicen, este proceso de transformación digital que habíamos hablado, hacerles entender lo básico que tienen que saber de finanzas, de contabilidad, de tecnología. Así nuestros laboratorios tienen la tecnología Bloomberg para que los estudiantes puedan descubrir otras capacidades que ellos tienen de creatividad, de innovación, de comunicación, sobre todo de liderazgo. En esta crisis de pandemia, el liderazgo es muy importante porque es el servir a los demás, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio de tecnología, de comunicaciones, son intangibles, no están basados en capital físico, pero el conocimiento puede ser transformador y también el modo de pensar de las personas que están al servicio de los demás buscando un objetivo común que es
que mejore la ciudadanía, que mejore el Estado y que mejore también el mundo. Entonces, yo invertiría en el sector educativo transformador para que estas pymes se puedan formalizar y se puedan descubrir otros instrumentos en mercados financieros, de capitales, etcétera. Y bueno, yo creo que el valor de este siglo es el conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora le doy paso a Claudia Rodríguez, quien va a hacer el cierre. Hola, hola, ha sido muy interesante. Mi fortaleza, debo reconocer, no son las finanzas, pero como decimos en el Perú, siempre todos hacemos algo de economía, microeconomía, y ahora viene la etapa de financiar y ver cómo salimos como país. Tenemos que tener en cuenta que hay poblaciones muy deprimidas, yo creo en los 3 países, que necesitan justamente esta reactivación, y agradezco mucho los consejos prácticos que han habido, y creo que ha servido de utilidad también para el público. Para terminar, solamente queríamos presentarles a todos ustedes muy brevemente de qué les serviría, por ejemplo, las herramientas de Bloomberg, para justamente aterrizar y ver cómo están los escenarios en el mundo en cuanto a las finanzas. Cada universidad tiene 1 minuto, por favor. Pasamos primero con USIL, por favor. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Para mostrarles. ¿Estás? Ya, perfecto. Miren, entonces, lo que hemos visto hoy día de la pandemia lo podemos ver aquí en tiempo real, ¿no? Aquí tenemos los casos. Yo, por ejemplo, he generado algunos gráficos para ver cómo ha sido el efecto del PBI. Y todos los gráficos que han visto en las presentaciones lo he desarrollado antes con Bloomberg, ¿no? Para ver cuál es el efecto en el PBI. Por ejemplo, si quiero una consola para ver los mercados en Bloomberg Intelligence, puedo encontrar todos los sectores productivos. Puedo ver el ESG, que es un tema que particularmente me interesa mucho porque es los nuevos indicadores para mercado de capitales, con medio ambiente, con gobierno corporativo, con sostenibilidad. Entonces, esto me permite tener un conocimiento, que es lo que yo estaba comentándoles, que es el valor de ahora, del futuro, ¿no? Y esto lo hemos demostrado. También quiero mostrarles un caso muy interesante. Aquí Bloomberg nos ha reconocido a nivel mundial como el primer Experiential Learning Partner por adquirir este conocimiento a los cursos e integrar el uso de trabajo de Bloomberg a más de 35 cursos. Asimismo, nuestros socios de UADE tienen un reconocimiento por Bloomberg por hacer un FinLab diferente en Argentina. Y también nuestros socios de EAN están escribiendo un caso para que también sean reconocidos por Bloomberg a nivel internacional. Entonces, yo creo que estas distinciones nos suman mucho más que a la universidad, a los estudiantes, al mercado, a los profesionales que tienen contacto con nuestros estudiantes. Entonces, algo que es muy relevante es el propósito de tener tecnología, ¿no? Yo creo que es el conocimiento, pero el conocimiento con un propósito, que es servir, educar y hacer que realmente cambie la sociedad y por ende también las pymes sean más sostenibles, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Juan Antonio. ¿Alguno más? Mi querida Karina, la doctora Karina también. Sí, bueno, bárbaro, Juan. Bueno, de hecho, Juan, no sé si te acordás, pero el 31 de mayo del 2019 estábamos abriendo nuestro laboratorio. Estábamos inaugurando el FinLab en UADE, justamente hace un año, ¿no? Porque estamos ya finalizando. Y tuve ahí el gusto de estar con ustedes, de compartir las experiencias, de comer un buen pedazo de asado tan rico. ¿Viste? Claro, obviamente. Fue algo inolvidable. Y también tan cálida atención que hemos recibido, no es algo inolvidable porque son excelentes anfitriones y creo que también los recibimos con los brazos abiertos. En nuestro laboratorio, que recuerdo que el director, el presidente fundador le gustó tanto que nos invitó y fue una experiencia inolvidable. Y los volvió a invitar, seguramente. Sí, encantado de estar en Argentina, se come muy, muy bien. Ah, bueno, gracias, es decir, tenemos ese lado gastronómico que te tienta. Muy bien. Bueno, en relación al laboratorio, bueno, la verdad que es un orgullo, para mí fue una de las noticias más maravillosas desde el punto de vista académico cuando mi directora me anotició acerca de la creación, de la inauguración del laboratorio del FinLab de UADE,
Y más allá de tener esta experiencia del uso en forma directa en los cursos, ¿no? Porque la mayoría de los cursos que nosotros tenemos de las carreras de finanzas, economía y otros, utilizamos la plataforma de Bloomberg, los alumnos tienen la posibilidad de ir, conocer el teclado, tocar la información, que es algo tan relevante, más allá del aspecto teórico que uno pueda brindar como viaducto de conocimiento hacia los alumnos, siempre bajarlo a la práctica es crucial. Y las pantallas de Bloomberg son altamente intuitivas, tenemos información que está modelizada justamente por Bloomberg, y desde el punto de vista de la utilidad, más allá de esta práctica que uno, es decir, lo que necesita lo encuentra, Bloomberg es centro de información y además readecúa la información que recibe de otras instituciones y la modela, la presenta de manera amigable para que nosotros la podamos consumir desde el punto de vista informativo. ¿Qué es lo que produce esto en la cabeza de un alumno? Es decir, cuando nosotros formamos a nuestros alumnos, estamos formando profesionales, profesionales que a veces decimos del futuro, pero en realidad son profesionales del presente, porque van caminando por esa senda. Y además, también hablando acerca de toda esta coyuntura que estamos exponiendo de la problemática de las pymes, dentro de los profesionales del futuro que estamos formando dirigentes del futuro también. Porque muchos de ellos, como siempre digo, bueno, ustedes van a ser los que me estén pagando mi jubilación el día de mañana. Entonces es muy importante proveerles, así como UADE lo hace y nuestras dos instituciones colegas, proveerle de esta herramienta que es crucial, porque estamos en un mundo donde la información altamente circula, porque estamos en un mundo totalmente globalizado, y estar en línea, online, y con toda la información a disposición permite que tomemos mejores decisiones de inversión, de financiación. Para cerrar, veo que además de incorporarle este valor agregado a nuestros alumnos, que su profesión tenga un diferencial, nuestros alumnos en las 3 universidades pueden acceder al BMC, que es justamente esta certificación que logran que la expide Bloomberg. Y esa certificación les da un diferencial a cada uno de los alumnos que justamente es una moneda que no es tan corriente en el resto de las formaciones de carreras en otras universidades, ¿no? Con lo cual Bloomberg es la herramienta, no solamente la herramienta tecnológica, sino que es nuestro pasaporte a los profesionales del futuro. Así que bueno, muy contenta con nuestro laboratorio. En el caso de Colombia, rápidamente, pues Bloomberg es una herramienta muy poderosa, yo la vengo utilizando hace muchos años. Es una herramienta, es el sistema de información más poderoso del mundo. Sí, pues tener una universidad es un privilegio, y por supuesto lo que está mencionando Karina, desde el punto de vista de decisiones de inversión y decisiones de financiación es súper importante para el tema de la valoración de empresas. ¿Sí? Para la consulta del WACC, del costo promedio ponderado de capital, es una fuente de información infinita, y de todos los sectores, y es punto referencial. Si queremos hacer análisis económico, Bloomberg. Si queremos hacer análisis financiero, Bloomberg. Si queremos hacer análisis de inversiones, Bloomberg. Por tal motivo, tener el FinLab y tener dentro del FinLab, pues por supuesto, nuestro Bloomberg, eso es un privilegio para nuestras universidades, para nuestros estudiantes, y pues darle gracias a la universidad de que tenemos acceso a esa información, porque es algo muy importante y que para nuestro desarrollo profesional es supremamente importante, porque nos genera estructura y nos genera fortalecimiento del conocimiento para poder llegar a interactuar en cualquier escenario. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo, a Juan, a Karina, a Sarita, a Pau, desde UGADE. Queríamos decirles que hemos quedado muy motivados en aprender más, en entender más. La economía yo veo que está basada en confianza, ¿verdad? Es nuestra expresión de confianza en que vamos a poder todos salir adelante. Hay herramientas, hay fantásticas como la de Bloomberg que han enseñado, y nosotros queremos comentarles que vamos a seguir en este ciclo de conferencias a lo largo de todo el año, es una vez al mes, y hará diversos temas, como por ejemplo desde nutrición, salud, el tema de legislación laboral en la época del teletrabajo y otros temas muy interesantes a los cuales los invitamos a participar con todo el cariño. Que tengan un lindo viernes, un buen fin de semana, y ojalá pronto estemos todos juntos disfrutando un buen sancocho, un buen asado y un buen ceviche peruano. Muchos saludos. Ajá, muy bien. Gracias.
Bueno, muchas Saludos, gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Un placer. Chao, chao, Muchas gracias. gracias.